Hola a todos, es para mí un placer volver a coincidir con la doctora Esther Zorio en esta segunda parte del webinar de miocardiopatía, en el que abordaremos de forma general las novedades de las guías de 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología, ya que en la primera parte pusimos más foco en la miocardiopatía hipertrófica y en la amiloidosis, así como en los tratamientos y los aspectos de gestión de los nuevos fármacos que hay para estas dos patologías. Adelante, Esther, y muchas gracias por aceptar esta segunda parte del webinar. Muchas gracias a ti, Clara, por darme esta oportunidad de presentar las novedades que han traído las guías de 2023 en miocardiopatías. Pues como os decía, para mí un placer comentar las novedades que las guías de miocardiopatías de agosto de este mismo año nos han traído. Aquí algunos conflictos de interés que para nada afectan a lo que os voy a contar. Quisiera empezar destacando que estas son las primeras guías de miocardiopatías que tenemos sacadas por la Sociedad Europea de Cardiología y que es para todos nosotros un verdadero placer contar con 4 componentes españoles en el panel. Y ahí tenemos a Elena Arbelo, a Juan Ramón Jimeno, Roberto Barriales y Pablo García Pavía. Nuestro país cobra mucho protagonismo en estas guías y tanto Juan Ramón como Roberto como Pablo han sido presidentes del grupo de trabajo de cardiopatías familiares y genética cardiovascular, grupo de trabajo al cual los invito a uniros. Sí que teníamos algunas guías por alguna de las enfermedades de miocardiopatía hipertrófica, recordaréis de 2014, un consenso sobre amiloidosis cardíaca y una propuesta para el diagnóstico y redefinición de la miocardiopatía dilatada, pero eran todas muy parciales. También teníamos alguna mención a todas las cardiopatías genéticas en otros documentos de consenso, pero de forma muy tangencial. También documentos emitidos por otras sociedades científicas, en particular en miocardiopatía ritmogénica teníamos hasta 3, la Task Force, las guías del Heart Rhythm del 2019 y las guías de Padua, también recientemente publicadas y que no han tenido eco en las actuales guías de 2023, como veremos después. Sin olvidar tampoco que en el 2020 salieron guías americanas para el estudio de los familiares de sujetos fallecidos por muerte súbita cardíaca. Todo este extensión de distintos documentos en distintos años y todos ellos parciales se han condensado en las guías actuales del 2023. Solo nos va a dar tiempo a pasar a vista de pájaro por las novedades más importantes y la primera de los rasgos que me gustaría destacar de estas guías es que debido a la baja prevalencia de estas enfermedades y la poca cantidad de estudios grandes, tenemos recomendaciones con bajo nivel de evidencia. Solamente existen 5 con nivel de evidencia tipo A. Las miocardiopatías continúan teniendo el diagnóstico genérico de enfermedad primaria del músculo cardíaco que no obedece a cualquier otra entidad, ni valvular, ni isquémica, ni de otro origen. Son primarias del músculo cardíaco, pero estas guías establecen la siguiente clasificación como punto de partida. Un punto de partida claramente fenotípico basado en pruebas fundamentalmente de imagen. La miocardiopatía hipertrófica, la primera de ellas, no cambia sustancialmente con lo que hasta ahora veníamos teniendo en la definición, tampoco la miocardiopatía dilatada. Pero vienen ahora 3 entidades importantes. La miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo es una entidad nueva que no existía previamente y que viene a aunar cualquier tipo de enfermedad del músculo cardíaco primaria, ya sea genética o no genética, que se manifiesta sobre todo con escaras no isquémicas o con cualquier otro tipo de afectación del músculo miocárdico en ausencia de dilatación ventricular. Puede haber disfunción global o segmentaria, pero no es un requisito tampoco. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho queda como la entidad que definieron las guías Task Force, que se revisitaron en el año 2010 y con esos criterios se mantiene el diagnóstico, por tanto aúna las formas derechas y las formas biventriculares que cumplen dichos criterios. Para la miocardiopatía restrictiva se hace mucho hincapié en no incluir en esta entidad simplemente la fisiología restrictiva. Como siempre veníamos diciendo, esas enfermedades tienen una prevalencia, una penetrancia y una expresividad variable y presentan cierto grado de solapamiento entre ellas. Queda patente en esta guía que el panel desea que desechemos los términos de miocardiopatía no compactada. Se puede hablar de no compactación asociada a cualquiera de los otros fenotipos, pero no de una entidad diferenciada que se llama miocardiopatía no compactada. Tampoco se debe hablar, según estas guías, de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo ni de miocardiopatía ritmogénica predominante del ventrículo izquierdo, como hasta ahora se venía utilizando esta miríada de términos distintos.
para tratar de focalizarlo en ese término nuevo que postulan los autores de miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Tampoco hacen referencia al Takotsubo como una miocardiopatía diferencial. Es importante que estas guías hacen referencia a la teoría del segundo HIT, poniendo el foco en poblaciones especiales, como es la miocardiopatía enólica. Como veis, un porcentaje importante de ellos presentan mutaciones truncantes en el gen de la titina, lo mismo para la miocardiopatía por quimioterapia y la periparto. La enfermedad de Fabry, que está presente hasta en el 1% de todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. En la estenosis aórtica, también un porcentaje relevante de pacientes realmente tienen miocardiopatía por transtiratina, por la amiloidosis cardíaca. Y en el escenario clínico de la miocardiopatía, de la miocarditis aguda, pueden subyacer entidades tan variopintas como la miocardiopatía reumogénica del ventrículo derecho, la dilatada o este término nuevo de miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Las guías cuentan con una gran cantidad de tablas muy útiles, pero también muy extensas, que ponen de manifiesto distintos rasgos que orientarían a un fenotipo, a un genotipo o a otro. Y así tenemos distintos árboles de distintos patrones de herencia asociados a una o a otra enfermedad, los rasgos extracardiológicos que se asocian a cada una de ellas, datos del electro que te deben hacer sospechar una entidad o otra, y rasgos de la resonancia que te ayudarían a ponerte sobre la pista de entidades concretas. En particular, se pone sucintamente unas guías de cómo llegar al diagnóstico y muy por encima del tratamiento de entidades pues muy peculiares, como son las rasopatías, la enfermedad de Danon, mitocondrial, bueno, todas las que veis en la diapositiva, de forma bastante cortita, porque las guías no dan más de sí. Establecen una forma de trabajar que ya veníamos llevando a cabo en las unidades de cardiopatías familiares, que parten del abordaje familiar y de la sospecha clínica, para luego pasar a un estudio multiparamétrico donde vamos a utilizar todo el arsenal de pruebas diagnósticas que tenemos, que pasan desde luego por el electrocardiograma, los Holters de distintas formas, Revil, 24 horas del mes, nuevo, lo que corresponda, también pruebas de esfuerzo que nos ayudan mucho a ver ese fenotipo de nuestros pacientes. Los biomarcadores fundamentales se ponen de manifiesto en estas guías, la importancia sobre todo del NT-proBNP en la estratificación de riesgo y el manejo de estos pacientes. Pruebas de imagen, todas ellas importantes, tanto la ecocardiografía como la resonancia, que nos va a permitir una caracterización tisular más precisa, son pruebas indispensables en el estudio multiparamétrico de estos pacientes. También estas guías ponen un nuevo foco, una nueva indicación en lo que es el estudio histológico del músculo cardíaco y la biopsia endomiocárdica, que había estado restringida a un subgrupo muy limitado de pacientes con muy mala evolución. Ahora mismo pues, se amplía esas indicaciones para un poco acoger lo que hasta ahora veníamos haciendo, y es que en presencia de una sospecha alta de inflamación, infiltración o sospecha de depósito que no ha podido ser demostrada por otros medios, es factible y está indicado el realizar una biopsia endomiocárdica para llegar al diagnóstico y así poder aquilatar un tratamiento en esta persona y enfocar el estudio de los familiares. Sobre todo esto será en la miocardiopatía restrictiva, donde estas entidades cobran un papel más relevante. En cuanto a los estudios genéticos, pasan a tener todos ellos en bloque una indicación 1B, sobre todo teniendo en cuenta el impacto en familiares, pero también si el impacto psicológico en nuestro paciente en cuestión se estima importante. Hacen referencia también a la necesidad de hacer estudios genéticos post-mortem para orientar el estudio de los familiares vivos en riesgo. Solo se debe estudiar en los familiares aquellas variantes patogénicas o probablemente patogénicas que hayamos encontrado en el probando, pudiendo realizar estudios de cosegregación en variantes de significado incierto, pero solo si pensamos que el estudio en los familiares nos va a permitir reclasificar la variante. Esto sucedería si demostramos que es de novo o si demostramos que en una familia amplia donde hay muchos afectados, nuestra variante inicialmente de significado incierto va de la mano del fenotipo. En ese caso se podría reclasificar a una variante probablemente patogénica que ya tendría valor predictivo para el estudio de los familiares. El consejo genético pre y posterior a hacer el estudio genético es fundamental, así como el consejo reproductivo que debemos implementar en las consultas de familiares y continuar con el screening clínico en los familiares en ausencia de un estudio genético que nos permita descartar la enfermedad hasta los 50 años, de forma genérica en todas las miocardiopatías. Estas guías establecen un comentario y es que si sospechamos que la entidad es esporádica y no hay más familiares afectados y el estudio genético ha sido negativo, podemos discontinuar antes de esta edad el estudio periódico de los familiares, asumiendo que al ser esporádica no van a tener nada. En cuanto al tratamiento sintomático,
Pues muy importante que establecen por primera vez estas guías la necesidad o la indicación de iniciar tratamientos preventivos del remodelado cardíaco para pacientes portadores de mutación y con fenotipos muy subclínicos de dilatada y de miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Por tanto, un paciente con una miocardiopatía arritmogénica izquierda, como llamábamos antes, y una disfunción muy ligera, pues una FEVI de en torno al 50, 45, 50%, podríamos iniciar ya fármacos para reducir el impacto del fenotipo en la evolución. Se deberían reconsiderar la retirada de distintos fármacos que presumimos que van a ser deleterios en la evolución de nuestros pacientes, tanto sobre todo en la miocardiopatía por amiloidosis cardíaca, muy importante la retirada de fármacos inotroponegativos, clonotroponegativos, hipotensores. Todos estos, pues con mucho cuidado, pueden ser utilizados en alguna situación, pero en general hay que tratar de evitarlos. Ponen el foco también en la necesidad de anticoagular sin ninguna escala de riesgo a los pacientes en fibrilación auricular o flúter que tengan una miocardiopatía hipertrófica, restrictiva o en presencia de una amiloidosis cardíaca y no usar en estos casos, como decía, escalas de riesgo. Para el DAI, que es una situación que nos preocupa mucho en prevención primaria, recomiendan las guías utilizar calculadores de riesgo específicas para cada entidad. La de la hipertrófica no se modifica con la que ya veníamos utilizando desde 2014. Para la dilatada tenemos en concreto, cuando sabemos que es una laminopatía, una escala de riesgo específica. Para la miocardiopatía dilatada en presencia de una mutación en fosfolamba existe otra, así como para la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Y todas ellas pues tienen sus dinteles a partir del cual indicar esa implantación de DAI en prevención primaria. Estas guías establecen que además de los genotipos de riesgo ya conocidos de las guías previas, la fenamina C, RNM20, lamina y fosfolamba, se unen también a esta escala de alto riesgo el TEMEN 43 y desmoclaquina, y establecen una indicación 2A para implante en prevención primaria en presencia de FEVIs por encima del dintel típico clásico del 35% si hay genotipos de alto riesgo de estos que acabo de mencionar. También como novedad, estas guías permiten el uso de flecainida con una indicación 2A en miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y no entran a dilucidar o a explicar, despejar dudas del uso de esta medicación en presencia de una cardiopatía estructural importante como puede llegar a serlo y que hasta ahora, está hablando de estudios previos con miocardiopatía isquémica, pues habían reinado y habían sustentado un miedo al uso de la flecainida en presencia de cardiopatía estructural. Pues bien, todo ese miedo se disipa con esta indicación 2A en miocardiopatía ritmogénica. El deporte, que también se aborda de forma más o menos extensa en estas guías, está en general permitido en prácticamente todos nuestros pacientes, excepto en los pacientes con miocardiopatía arritmogénica y mutaciones en TEMEN 43 y en lamina. Todos ellos pues debemos ser muy cautos y recomendar unas limitaciones más exigentes de actividad física. Todo ello comentándolo con el paciente, con ese empoderamiento que hoy por hoy reina tanto para la indicación de DAI como para acordar qué cantidad de ejercicio es seguro en cada escenario. ¿Plantean retos estas guías? Desde luego que sí, y el uso de la resonancia es uno de ellos, puesto que si tiene una indicación, a partir de ahora realizar una resonancia al diagnóstico en todos los pacientes con estas miocardiopatías, es todavía más difícil y repetirla cada 2 o 5 años para monitorizar la evolución que hasta ahora prácticamente siempre nos habíamos movido con la ecografía y esporádicamente a algunos le habíamos repetido resonancias, pero no es habitual repetirlas con esa frecuencia en todos los pacientes. También establecen una recomendación 2B para el estudio de los familiares, si no tenemos la mutación conocida, y hasta 2A, si sabemos que son portadores de la mutación, no tienen el fenotipo, pero queremos monitorizarlos de forma estrecha para detectar prontamente cuando empieza a manifestarse ese fenotipo. Es un uso de la resonancia mucho más frecuente de lo que hasta ahora estamos haciendo. Además, exigiría el uso y desarrollo, implementación y mejora de los softwares hasta ahora disponibles para cuantificar el realce tardío de cada línea. Si es que por encima del 15% va a ser un matiz importante a la hora de implantar DAI en pacientes de bajo riesgo y moderado riesgo, pues tendremos que cuantificarlo y no es algo que se haga en práctica clínica habitual. El coste de los nuevos fármacos es un nuevo reto que plantean las guías. Aquí he puesto los precios en España, pero vamos, es algo generalizado en todo el mundo que son precios pues realmente altos.
La interpretación de los estudios genéticos, que que a partir de ahora deberían ser mucho más frecuentes, supone un reto. Yo creo que mucho más la interpretación que el coste, que como vemos en la diapositiva va bajando conforme va pasando el tiempo y al final no acaba siendo mucho más que una resonancia, por ejemplo, y es algo que no vamos a repetir en la vida de nuestros pacientes con demasiada frecuencia, si tenemos éxito solamente una vez. Pero la interpretación de ellos implica formar a nuestros profesionales y, tal y como dicen las guías, además, abogar por el estudio de estas familias en unidades específicas con formación en ello, y para ello están las unidades SEC Excelente y las unidades de SUR en nuestro país. Vacíos en la evidencia, desde luego que todavía quedan, muchos de ellos derivados de la poca información que tenemos de estas enfermedades raras por su baja prevalencia y la dificultad de llegar a un diagnóstico, pero todavía más en algunos escenarios. Por ejemplo, esta entidad nueva que ha aparecido en las guías de miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo es todo un reto porque no tenemos ningún dato de epidemiología, que se incluyen las sarcoidosis, las glucogenosis con afectación cardíaca, se incluyen las miocardiopatías arritmogénicas del ventrículo izquierdo, se incluye la miocardiopatía que se ha visto a veces en pacientes deportistas, sobre todo ciclistas, en los que no encontramos ninguna mutación de miocardiopatía arritmogénica, pues todo esto está junto. Entonces, datos epidemiológicos de este escenario, que es una especie de cajón desastre, es imposible tener. No sabemos tampoco si en todos ellos hay que hacer o no un enfoque familiar, puesto que muchas de las causas no van a ser genéticas. La estratificación de riesgo, pues otra aventura, cuando tenemos tantas causas dentro del mismo nombre, va a ser difícil en esta entidad dar unas pautas claras de actuación. Las ciencias ómicas se vislumbran como una gran oportunidad de futuro, que nos van a dar datos importantes en cuanto al diagnóstico para mejorarlo en nuestros pacientes, nos van a ayudar también a estratificar el riesgo y nos van a ayudar a identificar incluso dianas terapéuticas para planificar futuros tratamientos. ¿Se puede sacar más partido de los electrocardiogramas? Desde luego, a partir de la digitalización de ellos y el análisis masivo, pues están obteniendo ya datos preliminares interesantes y que hoy por hoy, como tenemos los electros digitalizados, podremos seguramente utilizar también de la resonancia. El hecho de poder automatizar la medición de muchos de los parámetros pues será una ayuda a poder realizar tantas resonancias como nos dicen las guías que tenemos que hacer. Dejan también un vacío las guías en precisar con qué periodicidad tenemos que ver a los familiares de un probando a la hora de mantener el screening en el tiempo. Esto es algo que otras recomendaciones previas sí que establecían cada 3 o 5 años, pero en este caso las guías ahí no comentan absolutamente nada. El impacto de los genomas, hoy por hoy, cuando se sabe tan poco de ellos y pueden dar tanta información tan variopinta, pues es todavía desconocida en nuestra población. En cuanto a las lagunas en el ámbito de la electrofisiología, pues nuevos sistemas de navegación seguramente nos ayudarán a estratificar mejor el riesgo y a estudiar mejor a nuestros pacientes, nuevas formas de neuromodulación y resultados de esa neuromodulación a medio y largo plazo, y el impacto de la estimulación fisiológica en rama izquierda o en GIS. Son todo dudas que con el tiempo pues, se podrán ir despejando y afianzar las buenas vibraciones que ahora mismo tenemos con ellas. ¿Cómo estratificar el riesgo de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica tras una terapia de reducción septal? Es todavía una incógnita, o en pacientes con dilatada que han recuperado la función. De esto todavía no tenemos nada a la vista en estas guías. Y se echan en falta registros de cardiopatías familiares y embarazo. Toda la experiencia previa se basa en trabajos y registros del año 2018. Con todo lo que hemos acumulado hasta ahora, pues sería bueno tener registros por lo menos para saber cómo han ido nuestras pacientes con cardiopatías familiares que han llevado un embarazo a término. Ahora nos vamos a centrar también brevemente en las grandes novedades que han venido de la mano de la amiloidosis cardíaca y la miocardiopatía hipertrófica. En amiloidosis cardíaca pues va a ser fácil hacer el estudio de familiares cuando ya sabemos que un probando tiene este diagnóstico, pero cuando estamos ante un probando que es probando, que todavía no hay diagnóstico en la familia, tenemos que sospecharlo. Y entonces es muy importante mantener en la retina esta gráfica que viene del consenso del 2021, donde en presencia de hipertrofia ventricular con 12 milímetros o más y al menos uno de los red flags que vemos en la tabla, debemos sospechar esta enfermedad y llevar a cabo todas las medidas diagnósticas para diagnosticarlo o descartarlo. Muchas de estos red flags ya los conocéis y no merece la pena detenernos mucho más, pues todo el problema de la disautonomopatía con la hipotensión o pacientes que eran hipertensos y dejan de ser hipertensos,
la proteinuria, los hematomas, la estenosis aórtica, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el túnel carpiano, uni o sobre todo bilateral. Pero algunos rasgos conviene destacarlos con imágenes porque es más fácil mantenerlos en la retina. Y ahí tenemos el signo de Pupelle con la rotura no traumática del tendón del bíceps y la retracción de este músculo hasta el hombro, en este caso, o el realce tardío de gadolinio típico en la miocardiopatía por amiloide, que se distribuye con la preferencia subendocárdica o transmural, la preservación del strain a nivel apical, que mantiene mejor contractilidad que el resto de los segmentos del ventrículo izquierdo, además de los rasgos del electrocardiograma, los bajos voltajes generalizados que contrastan con la hipertrofia que vemos en la eco, la presencia de un área muda anterior, la presencia de fibrilación auricular, flúter auricular, taquiarritmias auriculares y trastornos de conducción que requieren marcapasos. Estos escenarios clínicos son de alto riesgo para poder identificar en ellos amiloidosis cardíaca. Entre ellos nos destacaremos todos los que dejo en la diapositiva y he tachado 2 de ellos donde realmente es menos probable encontrarlo y que no es tan importante mantener pues eso, de forma una alerta proactiva, porque en presencia de trastornos de conducción la prevalencia es muy baja, menos de un 2%, pues un 1 o un 2%, lo mismo que en gamografías óseas realizadas por otro motivo. Pero en el escenario clínico cardiológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con la fracción de eyección reducida, con la estenosis aórtica, con la miocardiopatía hipertrófica, la cirugía del túnel carpiano o en series forenses, la prevalencia es más alta. En torno a un 10% de amiloidosis de pacientes en estos escenarios tienen amiloidosis en los escenarios clínicos y hasta un 20% en el escenario forense. Con lo cual va a ser importante que ahí pongamos el foco y podamos confirmar o descartar esta enfermedad. En cuanto al modo de diagnosticarla, pues pocas novedades en lo aportado por el consenso del 2021. Es clave para el diagnóstico no invasivo que hagamos las cosas de forma completa y que cuando hagamos el estudio hematológico de cadenas ligeras lo hagamos con todo lo que hay que hacer, que son las cadenas kappa, lambda, la ratio y la inmunofijación en sangre y en orina. Y así poder mandar a hematología las sospechas de quizá mamografías de significado incierto y amiloidosis AL, y teniendo en cuenta que la insuficiencia renal modifica los valores de estas cadenas ligeras en sangre y también la ratio, pero nunca con valores superiores a los que vemos en la diapositiva. Eso sería lo máximo aceptado y siempre en ausencia de bandas monoclonales, porque en ese escenario nos obligaría a ir a biopsia endomiocárdica. La gamografía es la otra pieza fundamental para el diagnóstico no invasivo, recordando también que tienen un pequeño porcentaje de falsos positivos, incluso también de falsos negativos. En amiloidosis cardíaca por Val30-MED, algún paciente tiene hipertrofias muy graves y no presenta captación con la gamografía. Esto nos lo encontramos de vez en cuando en la consulta y no es que no tengan una amiloidosis, es que es un falso negativo de la gamografía. En cuanto al algoritmo diagnóstico, el que veis en la diapositiva, lo conocéis, desde el año 2021 y anteriores incluso ya viene estando en la literatura. Hay escenarios muy fáciles donde pues, está claro que el paciente con gamografía positiva 2-3 y estudios hematológicos claramente negativos, pues estamos ante un escenario de amiloidosis por transtiratina. Tendremos que ver si es wild type o si es por variante, por mutación, haciendo el estudio genético pertinente, pero va a ser una amiloidosis cardíaca por transtiratina. El escenario contrario, donde los test hematológicos son positivos y la gamografía capta grado 0, pues muy probablemente, vamos, casi seguro, esto va a ser una amiloidosis AL, siempre y cuando pues existan sospechas de ello, es decir, por ejemplo, la resonancia sea altamente sugestiva de este diagnóstico y la confirmación histológica la llevaremos a cabo o bien en tejidos extracardíacos o en una biopsia endomiocárdica. En otros escenarios sí que va a ser obligada la biopsia y muy habitualmente es la biopsia cardíaca la que acabamos haciendo por ser la más directa y la más rápida en el tiempo para llegar a un diagnóstico. Y en otros escenarios, como estos últimos que destaco aquí, pues la probabilidad de amiloidosis cardíaca es francamente baja y ahí no vamos a hacer ningún tipo de biopsia. Distintos scores o escalas han venido a unificar los red flags, a veces con datos adicionales como biomarcadores, en el caso de la puntuación RAISE en presencia de troponina T, y vienen a establecer una probabilidad preprueba de que nuestros pacientes realmente tengan una amiloidosis para el score RAISE en presencia de una estenosis aórtica y por encima de 2 puntos se recomienda hacer ese screening de amiloidosis cardíaca. También para minimizar los esfuerzos inútiles tenemos una probabilidad preprueba desprendida del score T-amilo que está disponible online y que podéis acceder a él
para ver si nuestro paciente tiene una probabilidad alta de tener una amiloidosis cardíaca y merece la pena llevar a cabo todo el esfuerzo diagnóstico. En cuanto al tratamiento, las guías recomiendan plantearse y retirar algunos fármacos de insuficiencia cardíaca que puedan ser deleterios en este escenario concreto de la amiloidosis. Habla de las complicaciones frente a las cuales tenemos que estar bien alertas, sobre todo los zonas de conducción y el tromboembolismo, presencia de fibrilación auricular o flúter, y plantean el uso de tafamidis. Esto no es mucho una novedad porque venía ya siendo habitual a partir de las guías de insuficiencia cardíaca del año 2021 y se establece que para pacientes en clase funcional 1 o 2, ya sea wild type o hereditaria, existe una indicación de este fármaco. Hasta hace muy poquito no lo teníamos disponible, pero ahora ya sí, y toda esta evidencia o esta indicación viene de la evidencia de la TRACT y su extensión, con un NNT de 7,5 que demostró disminuir los reingresos, la mortalidad, mejorar mucho la funcionalidad de los pacientes, con un incremento de 75 metros en el test de los 6 minutos, que es bastante, y mejoría en la calidad de vida más que relevante, de 13 puntos en el Kansas City. Quedan pendientes los resultados de estudios muy prometedores con silenciadores, y ahí tenemos el Helios-B y el CardioTransform para vutrisiran y eplontersen. Estoy segura que van a darnos mucha información muy prometedora, y la terapia génica y los ensayos con anticuerpos dirigidos a retirar los depósitos de los tejidos. Este es el resumen del IPT de tafamidis, con el cual tenemos que pedir para nuestros pacientes esta medicación a farmacia hospitalaria. Afortunadamente, la presencia de amiloide confirmada con biopsia, ya sea cardíaca o extracardíaca, se ha caído, y hablando con el Ministerio han decidido que podemos retirarlo, puesto que según las recomendaciones del 2021 se puede llegar a un diagnóstico por vía no invasiva, pero existen otros puntos que he destacado en rojo, que hoy por hoy siguen siendo una barrera para la prescripción de este fármaco en pacientes que se hubieran incluido en los ensayos pivotales. Entonces no se entiende por qué se ponen esas limitaciones de fracción de eyección preservada. Pues había una fracción de eyección media del 49-50% en el ATTRACT, entonces que te exijan que esté preservada no está para nada claro. La edad tampoco, que te exijan que una amiloidosis wild type tenga que tener 60 años, pues siendo una enfermedad de depósito, si puedo empezar a los 58 o a los 55, a ver por qué no lo voy a hacer. Voy a dejar que se vaya acumulando hasta que sea su cumpleaños número 60, que no tiene ningún sentido. Lo mismo la necesidad de que no esté tomando ningún otro fármaco silenciador. Ahora mismo tenemos pacientes en el ensayo Transform, por ejemplo, que pueden estar tomando un silenciador, un 50% de ellos lo toman. Es perfectamente seguro que tomen adicionalmente tafamidis, pero según el IPT del Ministerio, esto es una contraindicación para recetar el fármaco. Estamos a la expectativa de que el Ministerio reconsidere estos cambios. Y cambiando ya a la miocardiopatía hipertrófica, destacar que estas nuevas guías recalcan el control del ritmo sobre el control de frecuencia, fibrilación auricular, muy importante porque hasta ahora éramos menos agresivos en esto. Muy curioso que, aparte de buscar los gradientes en Valsalva, en la miocardiopatía hipertrófica, incluso en la eco de esfuerzo, tenemos que tener presente que también hay que buscarlos en bipedestación, y es una maniobra sencilla que veremos a ver si nos ayuda a poner de manifiesto gradientes obstructivos en pacientes que basalmente no los tienen. Destacan como novedad también que en presencia de un reazo tardío por encima de 15%, fracción de eyección por debajo de 50%, podemos escalar la indicación de implante de daño en prevención primaria en pacientes que previamente estaban en una escala de riesgo bajo o moderado para esto, y que no se debe utilizar la presencia de apical o la caída de tensión en la prueba de esfuerzo para modificar la necesidad de implante de daño. Ante un paciente obstructivo que no está sintomático, en principio no hay ninguna indicación de poner fármacos. Si tenemos idea de poner betabloqueantes o antagonistas, será con la idea de prevenir un futuro remodelado, y esto en guías tiene una indicación clase 2B, no más que 2B. En presencia de pacientes que sí están sintomáticos, tenemos que preguntarnos si es porque hay algo intercurrente, una fibrilación auricular, o si hay fármacos que debemos retirar, vasodilatadores, dioxina, etc. Fuera de esto, el paciente va a tener indicación de tratamientos específicos dirigidos a ese gradiente, que pasan primero por betabloqueantes. Si el paciente sigue sintomático, podremos pasar a calcioantagonistas para, en un segundo término, añadir disopiramida o mavacante en el mismo escalón. Es decir, mavacante, el inhibidor selectivo alostérico de la miosina, aparece aquí en segunda o tercera línea por delante
de la indicación de terapias de reducción septal. Muy importante, que pueden ser asociados a beta-bloqueantes, en su defecto a antagonistas, y todavía no tenemos evidencia y por tanto no se deben asociar a disopiramida. La reducción septal debe plantearse en presencia de pacientes sintomáticos, a pesar de todo lo anterior, pero sintomáticos por lo menos en clase 3, no para NIJA clase 2. Y planteándonos previamente cómo es la anatomía de salida, cómo es la válvula mitral y el resto de novedades, o de rasgos que vemos ahí en la diapositiva, siempre por encima de 15 milímetros para plantear estas terapias. Entonces, mavacamten, tenemos ya evidencia que es muy útil en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica obstructiva y que están sintomáticos. Aunque en estudios preclínicos, en animales, está visto que también pueden disminuir la fibrosis y también pueden disminuir, por tanto, el riesgo arrítmico, y quizá más adelante, en años futuros, acabemos demostrando que hay que darlo antes de que estén sintomáticos. Pero hoy en día, en pacientes sintomáticos, pues les mejora todo. La clase funcional, los gradientes, piden indicación de terapias de reducción septal, en fin, maravilloso todo. Incluso las escalas de calidad de vida salen bien, todo ya a costa de pocos efectos secundarios y de una caída de fracción de eyección, que en general es ligera, y si es mayor que ligera, pues obliga a parar temporalmente el fármaco. El manejo de estos pacientes es complejo, hay que revisárselo bien, obliga a muchas ecos, mensuales en los primeros 3 meses y trimestrales a partir de ahí, y hay que llevar cuidado con la fracción de eyección y revisar los gradientes en cada una de esas ecos para ajustar la dosis. Si hay que subir por encima de 5 miligramos, o nos obliga la ficha técnica a conocer el polimorfismo de citocromo que vemos en la diapositiva, porque podría ser peligroso hacerlo si son metabolizadores lentos. Estas son las indicaciones en ficha técnica. Como veis, los pacientes tienen que estar obstructivos y ser mayores de edad. Y mensajes para llevar a casa, pues tafamidis de momento solo lo podemos dar como, aquí hay un error, es en NIJA 1 y NIJA 2, siempre como primera línea de tratamiento y a partir de farmacia hospitalaria, mavacamten en NIJA 2 y 3, aquí sí, y obstructivos como segunda o tercera línea, pero siempre antes de la cirugía y a través también de farmacia hospitalaria, en este caso como no está aprobado todavía por la Agencia Española de Medicamentos y lo está por la Agencia Europea. No tenemos todavía el informe de posicionamiento terapéutico y la vía de prescripción es mucho más compleja que la de tafamidis y habrá que esperar a ese IPT para que se alivie un poco la prescripción. En ambos quedan todavía dudas por despejar cuál es el momento óptimo para empezar el tratamiento. Esto ya os lo comentaba para los pacientes genotipo positivo, fenotipo negativo, por ejemplo, de hipertrófica o de amiloidosis. ¿Podríamos adelantarnos a eso de los síntomas? Pues sí, pero todavía no tenemos ensayos que lo hayan demostrado. ¿Qué pasa con las amiloidosis en fase funcional 3 o las obstructivas en NIJA 1? Ellos de momento no se benefician, pero quizá podrían beneficiarse en el futuro si demostramos que en ellos también es beneficioso. En cuanto a los cambios que ahora mismo tenemos en las vías de prescripción de estos fármacos, pues por ejemplo la adición de mavacamten más disopiramida es todavía una incógnita, se tendrá que despejar. Y en amiloidosis el uso de tafamidis nos obliga a tener un test de los 6 minutos con una distancia recorrida, aunque ojo, en la prescripción les puedes poner a los farmacéuticos que tu paciente camina más de los metros exigidos. En la FEBI es un problema cuando está disminuida, porque hoy por hoy en el IPT no nos permiten pedir tafamidis para estos pacientes, lo mismo para el uso concomitante de silenciadores, y la edad también es una limitación, como decíamos antes, en presencia de amiloidosis wild type, que son más jóvenes de 60 años. Y una última diapositiva para contaros cuándo creo yo que puede ser interesante que derivéis los pacientes a la unidad de cardiopatías familiares que llevamos en la FE, y desde luego consultarnos cuando queráis, lo que queráis, que estamos disponibles. Cuando existan dudas en el diagnóstico de los pacientes, tanto a nivel clínico como a veces a nivel genético, se piden estudios genéticos que es difícil a veces de interpretar, pues podéis pedir opinión y consensuarlo y aprendemos todos juntos. Desde luego, cuando veáis que puede haber una fenocopia detrás y que puede ser necesario hacer una biopsia endomiocárdica, desde luego en este escenario podemos ser de mucha ayuda. Dificultades para el estudio genético o el manejo terapéutico, la indicación de estos nuevos fármacos, si podemos incluirlos o no en ensayos clínicos, ahí también podemos echar un cable a los pacientes de otras áreas. Bueno, en fin, que básicamente que estamos para lo que necesitéis y muchas gracias. Espero que os haya parecido útil. Gracias.
Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que nos has dado una clase magistral y yo creo que pues también era necesario, ¿no? Porque los cardiólogos clínicos, en este webinar más específico, la verdad es que a veces tantas miocardiopatías, tantas novedades, tanta información que está habiendo en los últimos años con tanto ensayo clínico y la genética de las miocardiopatías, yo creo que se nos escapa un poco de las manos. Entonces necesitamos este tipo de sesiones con gente experta un poco para, bueno, pues sobre todo, yo creo que lo más importante es para que no se nos pasen, no se nos pase una sospecha clínica de un paciente con una miocardiopatía, que no dejemos de derivaros a los pacientes que tienen criterios y aquellos pacientes que desde otros hospitales podamos tratar con los nuevos fármacos, pues que lo hagamos sin demorar tiempo, que al fin y al cabo pues el tiempo es, no es oro, sino que es vida. Y nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Clara.